Vamos a tratar en la reforma del Código Penal del 2015 los delitos contra el orden público. Tenemos que anunciar ya desde el momento que ha habido una modificación importantísima en muchísimos delitos y no solamente se ha aplicado la Ley Orgánica 1/2015, sino también otra Ley Orgánica, la Ley Orgánica 2/2015, que modifica todo lo que es la materia de terrorismo. Bien, vamos a partir del primer delito, que es el referido al atentado. El atentado ha cambiado sustancialmente en cuanto a los sujetos pasivos que pueden serlo y no tanto en las conductas. Sí ha cambiado de una manera confusa, a nuestro juicio, ya también por la doctrina manifestado, el que el atentado, las conductas típicas de atentado son la agresión, la intimidación, la resistencia grave cometida por una intimidación grave o violencia, o el acometimiento. El acometimiento era el verbo utilizado en los atentados como básico, como representativo, como prototipo de la identificación de este delito. Ahora se ha incluido lo que es la agresión. Agredir y acometer están incluidos los dos y tienen una significación parecida gramaticalmente. La única alternativa, la única posibilidad que se nos ocurre para diferenciar lo que es una agresión de lo que es un acometimiento, en que la agresión hay un contacto físico con la víctima, hay una actuación corporal por el sujeto activo y un contacto físico con la víctima, y en el acometimiento hay una situación de embestir, una embestida contra el sujeto pasivo, pero que no llega a haber ese contacto físico con ella. Por tanto, llegamos a esa conclusión de que los verbos, uno es superfluo respecto del otro, pero habrá que darle alguna solución a la situación. Los sujetos, como siempre, son autoridad, funcionario público y los agentes de la autoridad. Se incluyen en la reforma del Código Penal lo que son docentes y sanitarios, funcionarios, docentes y sanitarios. Reforma absolutamente superflua. No tiene sentido incluir a funcionarios, docentes o sanitarios cuando si están en el ejercicio de sus funciones y se comete un acto de acometimiento contra ellos, son sujetos pasivos independientemente de que sean docentes o sanitarios. Pero la demanda social ha hecho que se incluyeran nominativamente a estas personas. Los que sí se incluyen en el delito de atentado en unas circunstancias concretas, en circunstancias de que tienen ejercicio de sus funciones, son bomberos, personal sanitario o personal de socorro y también personal de seguridad privada, pero estos cuando estén actuando bajo las órdenes de agentes de la autoridad, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y realizando funciones o cometidos y dependiendo de ellos. Los agentes por sí mismos de la seguridad privada están al margen del delito de atentado. Se han incluido con esta modalidad, lo cual sí es realmente novedoso. Se agrava el delito de atentado, aparte de lo que ya existía anteriormente, cuando que era utilizar armas o medios peligrosos, se agrava cuando hay un peligro para la vida o la integridad física del sujeto pasivo, del funcionario, autoridad o esos pasivos que hemos visto. Cuando se utiliza un vehículo de motor, ya se aplicaba cuando se cometía el atentado atropellando a un agente de la autoridad en la vía pública, cuando de manera sorpresiva se le arrollaba, pero ahora se ha concretado ya en el Código Penal, pero también de manera superflua, pero bueno, la única explicación es que es tipo agravado y antes se aplicaba como tipo básico. Y también cuando se comete el atentado como consecuencia de un motín, de un incidente en el colectivo que está recluido en un centro penitenciario. El atentado en esos supuestos contra un agente de la autoridad, un funcionario público, un vigilante de seguridad privada que actúa bajo las órdenes y dependencia de un agente de la autoridad, también daría lugar a la comisión del delito. Bien, se mantienen los delitos de resistencia y desobediencia prácticamente igual. Se destipifica definitivamente la desobediencia leve, que no es delito en ningún caso, y quedando sin ningún tipo de contenido. Y lo que es la desobediencia, para que sea delictiva, debe ser una desobediencia grave, si no, no sería delictiva. Vamos a ver los delitos de desórdenes públicos directamente entroncados con los anteriores. Los delitos de desórdenes públicos se han redefinido, son absolutamente novedosos y consiste en alterar la paz pública, no alterar el orden público, que es un concepto diferente. El de alterar la paz pública ejecutando actos de violencia contra personas,
contra cosas o amenazando a aquellas personas que se encuentran en un grupo de personas. Es decir, los actos los realizan personas que están integrados en grupo, en un mismo grupo de personas, o bien actuando individualmente, pero amparados por ese grupo de personas. El resultado, los elementos, el resultado debe ser, en primer lugar, una alteración de la paz pública. Las conductas son los actos violentos que hemos visto y necesariamente hay que actuar en grupo. Una persona individualmente no puede cometer el delito de desórdenes públicos. Se agrava el delito de desórdenes públicos en numerosos casos, cuando se portan armas o instrumentos peligrosos, o bien cuando se exhiben en ese delito de desórdenes públicos armas de fuego simuladas. Las armas de fuego simuladas por sí mismas no son peligrosas, pero si una persona en un desorden público, en una manifestación que termina en esos actos de violencia, exhibe un arma simulada, puede crear una estampida, puede crear una situación de alarma añadida y puede, en definitiva, crear unos resultados peores contra la paz pública como bien jurídico protegido. También cuando hay peligro para las personas que se puedan causar lesiones graves. Igualmente, cuando hay una reunión, cuando se produce ese desorden público dentro o aprovechando una reunión o manifestación numerosa, cuando se realizan actos de pillaje dentro de una manifestación, dentro de en actos de desorden público en los que ha habido escaparates rotos, tiendas que están abiertas y ahí se apoderan de las cosas que hay en esos lugares los que participan en ese desorden público. Igualmente también cuando ha habido personas que se han prevalecido de su condición de autoridad de funcionario público en esos actos, en esas manifestaciones, en esos desórdenes públicos. No es difícil encontrar actos en los que funcionarios de cualquier clase, incluso policiales, participan en una manifestación de reivindicativa y acaban realizando actos violentos y se prevalen de esa condición para realizar los mismos. Y también cuando se oculta el rostro o hay un disfraz por parte de las personas que no pueden ser identificadas que participan en los desórdenes públicos. Bien, igualmente hay un tipo penal nuevo en relación con esto, que es la ocupación del domicilio de una persona jurídica o de lugares públicos o privados realizados en grupo pero sin violencia. El ocupar una persona jurídica de manera que altera el desenvolvimiento normal de sus funciones, su actividad ordinaria, pero sin utilizar violencia, constituye conducta, por otra parte, que es relativamente frecuente, constituye también un delito incluido dentro de los desórdenes públicos. Y por último también se castiga lo que es la incitación al desorden público, que sin duda alguna también debe ser incluido en el Código Penal. Hay un tipo penal relacionado con el anterior que son los avisos falsos de bomba. Los avisos falsos de bomba ya estaban incluidos en el Código Penal, artículo 561, y ahora ya no se llaman de esa manera o no tienen ese contenido. Se está tratando, ya no se habla de avisos falsos de bomba que alteran la paz pública, sino se hace referencia a la simulación de situaciones de peligro para la comunidad que hacen que se movilicen recursos humanos, policiales o de asistencia o de salvamento. Es decir, aquellas personas ya no están alterando la paz pública, lo que están creando es una actividad innecesaria por parte de los policías, por parte de asistencia y salvamento, cuando están simulando una situación de riesgo para la comunidad. Por otra parte, siguiendo dentro de los delitos contra el orden público, tenemos los delitos de terrorismo que han sufrido una gran modificación. Los delitos de terrorismo no sabemos por qué razón, pero ni se expone claramente la exposición de motivos, están contenidos en el Código Penal, pero su reforma no ha sido llevada a cabo por la reforma que se ha llevado a efecto todo esto que estamos tratando en este curso sobre la reforma del Código Penal, la Ley Orgánica 1/2015, sino la Ley Orgánica 2/2015. Las razones es una materia muy específica, hay una situación internacional creada que hace necesario el que se apliquen normas y directivas o directrices internacionales de organismos internacionales, y todo ello ha motivado que sea una ley específica y concreta la que haya modificado los delitos de terrorismo. Los delitos de terrorismo han sido modificados por la amenaza yihadista, claramente, y más que por un terrorismo nacional, separatista o nacionalista,
como se ha sufrido en los años anteriores. Experiencia legislativa que se ha tomado en cuenta, evidentemente, las sucesivas reformas en esta materia para darle la forma definitiva la forma concreta a los delitos de terrorismo a través de esta ley orgánica. Hay dos grupos de materia, una prácticamente no tiene incidencia y la otra es la que nos vamos a dedicar a exponer. Las organizaciones y grupos terroristas son delictivas cuando tengan las características de las organizaciones y grupos criminales del artículo 570 bis y 570 ter. En esos supuestos, si tienen la finalidad de cometer delitos, serán de esa naturaleza. Si tienen la finalidad de cometer delitos terroristas, aunque no hayan cometido ninguno, esa organización o grupo criminal ya será delictivo. ¿Cuándo hay terrorismo? No había concepto de terrorismo, se dice en la exposición de motivos de la ley, y ahora ya sí tenemos un concepto de terrorismo. El concepto de terrorismo viene dado por dos vías, o por dos factores, más que por dos vías, dos factores. Un primer factor, una enumeración de delitos que se pueden cometer, que son susceptibles de cometerse o que son llamados terroristas, delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la indemnidad sexual, la corona, la salud pública, riesgos catastróficos, apoderamiento de aeronaves, buques, etcétera, etcétera. O bien también los daños informáticos también están incluidos aquí. Es decir, todos estos delitos, y solamente esos delitos serán terroristas, cuando el sujeto o el grupo o la organización tenga alguna de las finalidades siguientes. Esas finalidades, en conjunción con esos delitos concretos, marcarán lo que son delitos terroristas. ¿Cuáles son las finalidades? Las finalidades son subvertir el orden constitucional, suprimir gravemente el funcionamiento de las instituciones y todo lo que tenga relación con el orden democrático. Alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente organizaciones internacionales o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Con estas finalidades, junto con los delitos que se recogen en el artículo 573.1, llegamos a la conclusión, el concepto de lo que es delito terrorista. En los delitos terroristas tienen unas penas elevadas. Dice el artículo 573 bis que las penas a imponer cuando haya muerte será la máxima en el Código Penal. Y la máxima en el Código Penal es la de prisión permanente revisable cuando se produce la muerte de una persona. Las penas vendrán en función de los resultados y de la gravedad de delitos. Penas elevadísimas, menos elevadas, en función de qué delito se trate y en función también de la finalidad como segundo elemento o segunda característica para poder hablar de delitos terroristas. Se modifican los delitos terroristas en cuanto al depósito de armas o municiones, que sigue existiendo, pero cuando estemos hablando de armas o municiones, de sustancias o aparatos nucleares o radioactivos o sustancias químicas o biológicas. Será un delito terrorista con las finalidades anteriormente dichas, la persona que cree un depósito, como antes se decía, de armas y se sigue diciendo de armas y municiones, explosivos, pero ahora también de todo lo que tenga que ver con armas nucleares o aparatos nucleares o radiológicos, químicos o biológicos. Igualmente, el desarrollar acciones que tengan que ver con armas químicas o biológicas, también como son apoderarse, transportar, facilitar, no solamente depositar, sino otras conductas respecto de estas armas, también son novedad en la reforma del Código Penal. Realmente, más novedoso todavía que lo anterior, está en el castigo de lo que son los actos de capacitación que pueden realizar determinadas personas para cometer actividades terroristas. Los actos de capacitación son aquellos que se refieren a personas que reciban adoctrinamiento, adiestramiento militar para combate, técnicas de uso de armas químicas o utilización de explosivos inflamables con fines terroristas. Aquellas personas que se quieren capacitar y van a recibir una capacitación para cometer estos delitos que estamos viendo, delitos terroristas, y se capacitan mediante el adiestramiento y el adoctrinamiento sobre estas materias, son delitos nuevos, son delitos que realmente merecen la pena castigar en el Código Penal. Aquellas personas que se están preparando o que reciben ese adoctrinamiento para cometer delitos terroristas son personas que merecen una sanción penal por el hecho de adoctrinarse, por el hecho de capacitarse, de adiestrarse para estos delitos. Igualmente,
se cometen los delitos relativos al terrorismo respecto de aquellas personas que acceden de manera sistemática a Internet, a servicios de telecomunicación público, que estén al servicio público y que tengan un contenido relativo o dirigido a cometer a cometer delitos de terrorismo mediante la incorporación a organizaciones terroristas. Es decir, aquellas personas que entran en Internet, no solamente para capacitarse, sino que la capacitación puede ser de otras maneras, no solo la de Internet, sino también que entran en Internet para poder incorporarse, tener información, para incorporarse a organizaciones o grupos terroristas. Estas personas ya están cometiendo un delito de terrorismo, porque esa intención de incorporarse a un grupo o organización terrorista supone el que quieren cometer los delitos de terrorismo con las finalidades con las finalidades que se convierten en terrorismo que antes hemos dicho. La capacitación también no es solamente el recibirla, sino aquellas personas que se adiestran a sí mismas, que realizan acciones de aprendizaje sobre explosivos, sobre armas, etcétera, etcétera, sin que tengan que recibirlas de nadie. Cuando el adiestramiento es por sí mismo, también se comete el delito de terrorismo que estamos hablando. Y finalmente, hay otras conductas terroristas que son las relativas a los desplazados. Aquellas personas que se trasladen o se establezcan en territorios dominados por grupos u organizaciones terroristas. El hecho de trasladarse sin llegar o el hecho de llegar y posicionarse en esos lugares que están controlados por organizaciones terroristas ya comete el delito. Todas aquellas personas que salen del país, que se trasladan con esa finalidad, los desplazamientos con esa finalidad ya es delictiva. Lo estamos viendo en los medios de comunicación, personas que quieren salir de Inglaterra, de Alemania, de España, con la finalidad de incorporarse en países dominados por organizaciones terroristas, por el mal llamado islámico, el Estado Islámico, y que esas personas, por el hecho de intentar ya incorporarse a esos ejércitos o a esos países, y si además se desplazan al territorio, ya cometen el delito, aunque no participen ni realicen conductas de terrorismo de las que antes hemos visto. La financiación del terrorismo también es una actividad delictiva, perfectamente regulada en el Código Penal, y también se agrava cuando se pone en manos de los terroristas bienes para su financiación, que es una conducta nueva. Por último, también se castiga lo que es la imprudencia grave de aquellas personas que tienen que controlar que los bienes o el dinero, la financiación, no llegue a grupos terroristas y por alguna causa, mediante una imprudencia grave, no controlan el destino de bienes, de medios económicos, para que lleguen a organizaciones terroristas. Y entonces esa negligencia los convierte en, de alguna manera, responsables de delitos de terrorismo, castigados más levemente, evidentemente, pero también incluidos dentro de una actividad terrorista, aunque no sean personas de perfil terrorista, pero que sí tienen la obligación de controlar los flujos de dinero que pueden llegar a estos grupos u organizaciones criminales.